Muy buenos amigos, bienvenidos al capítulo número 8 de Tu Mariaje de Opiniones y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y para ello, que como vieron en el título es acerca de los problemas emocionales en la adolescencia y para ello traje a la psicóloga Ariana Córdoba. Y bueno, también está mi amigo Efraín, que siempre está en todos los capítulos, ¿no? Bueno, entonces, primeramente, para los que no te conozcan, Ariana, podrías hacer una presentación de quién eres, qué haces, Claro. así. Sí, Bueno, primero gracias por la invitación. Creo gracias a que ti. me parece genial que pues la juventud haga estos espacios eh, que de alguna manera pues también están como para apoyar a otros, ¿no? Mi nombre es Ariana, soy profesora en una universidad en Guayaquil, en la Universidad Casa Grande. Actualmente coordino la carrera de psicología en esa universidad. Eh, y pues en toda mi carrera profesional, digamos, la educación y la psicología han ido muy de la mano. Si me preguntan cuál es mi población favorita para trabajar, diré siempre la adolescencia, la juventud. Esa es como la etapa predilecta para mí en el campo de la psicología. Ujú. Ah, psicología. Sí, bueno, como muchos de ustedes, lo que ya han seguido nuestro recorrido en los episodios pasados, sabrán que yo estudio comunicaciones, pero siempre también me interesó lo que es el rubro del campo de psicología. Y bueno, también viene por un interés, porque, no sé, siempre he tenido un interés de querer ver cómo se sienten las personas, explorar más del campo, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante en el podcast. Sí, ya. Va a haber una pregunta sobre eso, sobre gente que quiere estudiar psicología, pero más adelante. Bueno, siguiente, bueno, sabes, estoy estudiando psicología, eres mi maestra. También quiero justamente tener ese enfoque en la adolescencia, entonces creo me viene bien también eso, la información de este podcast. Entonces, siguiente pregunta sería, ¿cómo llegaste a tener este como contacto con la psicología? ¿Por qué psicología? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que te impulsó a ello? Yo creo que esa es una idea súper interesante. Te la hacen mucho cuando recién empiezas a estudiar, pero ya luego como que no te lo cuestionas tanto. Igual y cuando uno escoge una carrera, es una elección súper profunda y a la vez como inconsciente. Las carreras que escogemos no son como por nada, ¿no? Hay como toda una elección, toda una historia detrás de la carrera o de la profesión que elegimos. Y bueno, en mi caso, ¿por qué psicología? Porque yo creo que habían algunas cosas que sucedían que yo no comprendía que sucedían conmigo. Mi respuesta frente a algunas cosas. Y yo creo que era como esta búsqueda de intentar saber un poco más, de intentar comprenderme un poco más. Obviamente al principio de la carrera la respuesta siempre es no, porque me gusta escuchar, porque mis amigas dicen que soy buena en eso, que los consejos y demás, pero al final, luego con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que hay un montón de cosas más. Eso, creo que sería genial preguntarte a ti por qué psicología en un par de años. Puede ser interesante, sí. Claro, porque ahorita es lo que dice. Bueno, más que nada, en mi caso, yo decidí esa carrera por cosas que uno pasa. Un psicólogo me ayudó y yo quiero devolver como el favor al mundo, al universo, al cosmos, como sea que quieran interpretarlo. Y pues sí, quién sabe, en un par de años, cuando ya tenga el título, volver a cuestionarme eso. Entonces, ya entrando como más a fondo, como ya con el tema, la adolescencia. Una etapa que incluso bastante complicada, que bueno, justamente yo ya estoy como en la parte final, creo, sí. Y yo ya lo Eh, viví. sí, él tiene 20 años. Eh, ¿Por qué están, o sea, por qué ocurren todos estos cambios? Obviamente, específicamente en los emocionales, ¿no? Más que los fisiológicos. ¿Por qué Ujú. ocurre todo esto? ¿Y por qué a esa como tan bruscamente? Porque se siente muy brusco. Se siente como que está pasando muchas cosas en poco tiempo que no le permite al adolescente como irse adaptando rápido. Por eso es como que todo va un caos en su cabeza. Bueno, y yo siempre digo cuando hablo de la adolescencia que es como la etapa menos comprendida y más difícil. Eh, Nada, un día eres un niño y te levantas y ya eres un no adulto, una cosa rara ahí entre la infancia y la adultez.
en donde pues tienes que responder a un montón de demandas sociales, de que sí, que el cuarto, de que los deberes, de que no te quedes supletorio, que hagas las cosas bien, los granos, la voz, las relaciones interpersonales, el novio, la novia, la orientación sexual. ¿Y por qué es tu pregunta, no? ¿Por qué sucede todo así tan brusco? Pues ahí tiene mucho que ver el tema fisiológico, un montón que ver tema fisiológico. Innegablemente, indudablemente, mejor dicho, está muy vinculado porque pues al final nuestros cuerpos empiezan a cambiar más allá de lo que nosotros queremos. Si mentalmente o emocionalmente quisiéramos permanecer, digamos, en la infancia, pues fuera otra historia, pero nuestro cuerpo empieza a cambiar y nuestras hormonas empiezan a activarse en un momento en el que nosotros no somos conscientes de aquello y ahí es donde el cuerpo empieza a funcionar distinto y emocionalmente nos toca adaptarnos al menos intentar hacerlo. Pero frente a respuestas que pues que son totalmente nuevas, que a este niño que recién va a entrar en la adolescencia le toca inventarse en ese momento con los recursos que le han dado sus padres, sus profesores, sus amigos, y eso lo vuelve muy, muy difícil, en algunos casos más que en otros. ¿Y cómo podría entonces este adolescente lidiar ya no solo con los cambios como naturales que van a suceder, sino también si es que llega a sufrir algún tipo de bullying algún acoso de algún tipo, ya sea hombre o mujer, o el rechazo de algún tipo, ya sea de amigos, de los demás? ¿Cómo puede lidiar con eso? ¿Qué le dirías a alguien en ese caso? ¿Qué le diría a un adolescente? Le diría que pregunte, le diría que intente preguntar a alguien que sea un adulto con quien se sienta en confianza. Le diría que no intente poder encontrar las respuestas que cree que necesita solo, porque en muchos casos es como ahogarse en un vaso de agua, es decir, simplemente hay respuestas que no vas a tener en ese momento y que probablemente si buscaras a otra persona, a lo mejor te ayudaría a gestionar eso, ¿no? Pero un poco haciendo énfasis en lo que decías hace un momento, cuando los niños dejan de ser niños, hay como todo un proceso de duelo respecto a la infancia. Mm, los chicos, las chicas, los viven de diferentes maneras en momentos distintos. Y ahí tiene mucho que ver también la postura de los padres alrededor de este despedirse del niño de este hijo niño y darle una oportunidad a este hijo adolescente que empieza ya a ser un poco autónomo, a buscar sus propios gustos, a decir, no, mamá, esta ropa no me gusta, o ese estilo no me representa, o empieza quizás a experimentar otras cosas. Muchas veces también depende mucho de los padres, de los cuidadores, el qué tan difícil o el qué tan solitario puede ser este proceso de buscar una respuesta que te ayude a sentirte menos agobiado durante la adolescencia. Entonces yo creo que finalmente eso les diría que sí, que es difícil, que no dura para siempre. La adolescencia es un momento de la vida largo, pero es un momento y que pueden siempre buscar personas que no necesariamente van a ser muy cercanas, pero que de alguna manera pueden dar información o pueden ayudar desde una perspectiva distinta, ¿no? Que a veces tiene mucho que ver con las estructuras de los padres, del hogar, de la familia y demás. Es Sí, un porque tema súper Claro. interesante. Ajá. ¿Ok? O nada, que iba a sea, decir porque justo a buena hora, pues, contrario a lo que muchas veces uno puede llegar a pensar, no estamos en, digamos, una pésima época. Creo que tenemos la ventaja de que ya está dejando de ser todo este tema de la salud mental, este tabú, ¿no? Ya ahorita Ujú. cada vez más gente se anima, cosa que hasta hace pocos años creo que no era así. O sea, de hecho, cuando yo recién empecé en su momento de la terapia, a mi mamá le costaba mucho entender, sobre todo porque muchas veces están las comparaciones de por qué que yo pasé esto, que digamos, puede parecer peor o no sé si ser objetivamente peor. Yo pude lidiar con esto y él como que no puede con este problema que aparentemente no es la gran cosa, razón por la que surgió el término generación de cristal, ¿no?
También podrías hablar un poquito de ese tema de la generación de cristal, porque también me interesa, digamos, eso, ¿por qué? Porque antes como que soportaban tantas cosas y hoy no somos capaces de soportar tanto. O quizás estoy teniendo un mal enfoque, un poquito ahí para No, es que... genial, creo que es genial, pero creo que Efraín quiere decir algo. Ah, sí. Es Dale, Efraín, que así. precisamente algo que estaba estudiando también hace un tiempo, que tenía que ver en relación de lo que, o sea, actualmente en el mundo del cine, había una época en donde se mostraba bastante la idea de los traumas generacionales, que viene de la mano de que precisamente nuestros antepasados, sean nuestros padres, nuestros abuelos, tuvieron que vivir una vida complicada, una vida difícil. El método de crianza en ese momento era a base de, o era a base de, pues, castigos físicos, castigos verbalmente fuertes. Y pues todo esto ha causado que como padres, pues al no, creo que hay algo de que piensan de que al hijo, al ya no tener que experimentar esto, pues no debería entonces por qué sentirse agobiado, no debería por qué sentirse mal, pero cuando ve que sí lo siente, ahí empieza a haber una comparación diciendo, yo tuve que aguantar esto, tú no estás aguantando eso porque yo estoy luchando por ti. Y creo que ahí sucede el tema de la comparación, la decepción, algunas palabras que le afectan a los hijos diciendo no quiero decepcionar a mis padres, no quiero ponerme así porque ellos lo han pasado peor. Y simplemente eso no es como que extiende un problema todavía más grande. Yo creo que esto que ustedes traen es como súper importante porque, bueno, por una parte está que es imposible educar sin generar un trauma. No, no entendamos trauma como algo caóticamente negativo, sino como una experiencia que indudablemente en su paso deja una huella, ¿ya? Una huella en nuestro inconsciente o en nuestro consciente también, eh, y que de alguna manera va orientando nuestras respuestas, nuestro comportamiento. Entonces ya por ahí vamos viendo que aunque nos crían de maneras distintas, imposible que no tengamos traumas, ¿no? Hay traumas más complejos que otros. Definitivamente los padres, bueno, de nuestros padres y los padres de nuestros padres y demás, por haber estado en épocas en donde las emociones no tenían un valor, en donde el poder pues respondía totalmente a lo contrario, a la vulnerabilidad, a esa perspectiva o esa idea de una fuerza, de un poder ubicado ahí en una cuestión muy fálica, en una cuestión muy de lo masculino, del no llorar, en ese lugar. Eso hizo que pues esas generaciones tengan esa dificultad de expresarse emocionalmente. eh, y claro, ahora es cuando podemos ver las consecuencias de eso. Ahora es cuando podemos ver que esos padres que tuvieron infancias difíciles como esas y más difíciles que esas, pues actualmente son los que intentan criar a sus hijos permitiéndoles reconocer sus emociones, permitiéndoles tener opciones distintas y diferentes para poder, digamos, desarrollarse. Pero eso no quiere decir que la generación de cristal, pues también no va a ser, no va a tener sus propios traumas, ¿no? Hay otros traumas. Siempre van a haber cosas que generen como esta inconformidad, esta incomodidad, y eso es parte de la dinámica del ser humano. El ser humano va a estar siempre de alguna manera incompleto. Y ahí, en esa incompletud, es donde surge esa posibilidad de la búsqueda del deseo desde una perspectiva pues, psicoanalítica. Si estuviéramos completos y si no quisiéramos nada y si lo tuviéramos todo, entonces ese deseo no tuviera dónde movilizarse, porque pues, ¿dónde está? Pues, ¿no? ¿Para qué estamos un poco haciendo lo que intentamos hacer? Entonces, esa inconsistencia en nuestra existencia, valga la redundancia, es la que nos permite seguir. Y, eh, y bueno, creo que es frustrante para los padres ser padres. No, no siempre es fácil.
Claro que sí, puede ser que ellos también vean como, sí, yo tuve una infancia difícil, mis hijos no la tienen tan difícil porque igual no están felices del todo, porque igual se amargan, pero es eso, es quizás poder comprender que va a pasar, que más allá de que hagas todo perfecto, igual no es perfecto, pero Claro, eso en sí es frustrante. ¿Mm? el peso también de las reacciones, tipo, si un niño en su niñez no estuvo bajo la presión que tuvo el padre en su niñez, tipo, su reacción ante los problemas va a ser diferente. Así que, pues, eso algo que puede parecer mínimo va a ser algo grande para él. Y eso es lo que muchas veces uno no suele comprender, uno no suele entender. Los niños son también em, muy recursivos. Yo creo que el estudiar la infancia y estudiar la adolescencia es maravilloso porque podemos también comprender esa versión nuestra infantil, nuestra infancia, nuestra niñez y con el paso del tiempo vas comprendiendo también lo que sucede después, en las siguientes etapas. Y la adolescencia al final es eso, es lo que actualmente podamos hacer, bueno, en el caso de los adolescentes, lo que actualmente ellos pueden hacer con los recursos que pudieron obtener de la niñez. Pero la niñez es un corto tiempo de vida todavía, entonces pues todavía no han pasado cosas que generan las mismas dificultades de lo que pasa en la adolescencia, que es como un poco cuando se ponen a prueba. Pero esto que dices, Efraín, sobre la infancia, me parece que es bueno porque, o sea, es buenísimo topar ese tema, porque la infancia es un tema muy sensible, muy delicado respecto a lo que queremos lograr de la juventud en el futuro. Los recursos, los límites, eso. Entonces, ¿qué le dirías a los padres, primero en el caso de que se estén preguntando cómo criar a su hijo en la infancia y en el segundo caso, cómo ayudar a su hijo ya que está entrando a la adolescencia? Yo creo que siempre les digo cuando van a consulta que los límites son necesarios, son saludables, pero que estos límites deben venir desde el respeto, siempre. ¿Y qué quiere decir desde el respeto? Que no vienen desde la frustración. Obviamente, como todos tenemos una historia de vida, incluyendo los padres, pues hay cosas que en el momento de la crianza eh, tienen más que ver con los padres que con los niños. Y ahí a los padres se les juega mucho su propia infancia. Por eso es súper difícil ser padres, no solo por la tarea de criar a una persona, sino por la tarea de criar a alguien estando consciente de tu propia infancia y de tus propios traumas para intentar no repetirlo. En la medida en la que eres consciente, puedes evitar repetirlo del todo. Y ahí es donde ves como un padre que quizás tuvo una infancia muy dura, muy traumática, tiene la posibilidad de decirte, yo no quiero esto para mis hijos, yo quiero otra cosa. Entonces, por un lado, les recomendaría a los padres que están criando niños que establezcan límites, eh, desde el respeto y desde el afecto. eh, Siempre está como esta pregunta del maltrato o el castigo físico, qué tan bueno es si yo le pego un chancletazo, eso ya es maltrato o qué. Yo, más allá de entrar a categorizar, porque hay ya legalmente como toda una estructura de esos temas, digo, no es necesario el chancletazo. Cuando ya tú llegas a utilizar un recurso como ese, es porque no hay una estructura de reglas, de límites claras desde el inicio, porque los niños son el resultado de lo que los adultos les han permitido ser, ¿ya? Entonces, eso siempre es posible empezar a establecer límites. Conforme va pasando el tiempo, digamos, es más difícil y luego por eso ves niños que hacen berrinches y pataletas, que es súper normal y es muy saludable también. Yo siempre les digo a ustedes que pues mis estudiantes como hasta los adultos hacen berrinches, ¿no? El berrinche de un adulto va de te dije que no porque yo lo digo. Claro, eso es un berrinche adulto, porque al final el niño llora porque quiere un chupete y el adulto grita porque
no se lo quiere dar. Entonces es un berrinche contra un berrinche y gana el adulto porque es más grande, pero por eso es injusto. Em, Sí. entonces eso por un lado. Y por otro, sé que para los padres que tienen hijos que están entre los 10 y los 11 es difícil porque los niños empiezan a cuestionar, empiezan a criticar, empiezan a ver todo distinto, empiezan a encontrarle los peros a los papás. Estos papás que antes eran perfectos, que eran maravillosos, que eran superhéroes, de pronto son villanos, de pronto son imperfectos. Entonces tienes niños de 10, de 11 años que están diciendo cosas que antes no hubieran dicho y los papás se afectan por eso y está bien, porque pues no estás preparándote para... Tú así como ellos no saben en qué momento, digamos, se van a despertar y ya las hormonas están, los padres tampoco. Y es un impacto para ellos también. La diferencia es que los adultos en teoría tenemos más recursos para regularnos. Pero pues yo creo que en esas edades lo más importante es escuchar y aprender a aceptar en alguna medida, no siempre, lo que quiere el otro. Si el hijo que tenía 10 ayer se ponía la ropa que yo le decía y hoy tiene 11 y pues quiere escoger su propia ropa, ya está. O sea, es parte de empezar a ejercer su autonomía, ¿no? Hay papás que se conflictúan un montón con esas cosas. Claro, precisamente cuando uno ya llega a esa edad de la adolescencia es cuando empieza a ponerse como que más consciente de su entorno. Tipo, antes los seres que solía admirar bastante, como que ya empieza a reconocer sus defectos, ya no solo ve el lado de las virtudes, porque él también se pone consciente de cómo lo ven las otras personas y también ve cómo las otras personas ven a esa persona que tanto admiraba. Son más conscientes de algunas situaciones, porque por experiencias también puede pasar, por algunas cosas que puede decirle un compañero u otro. Yo había visto una serie que hablaba un poco de ese tema, sobre que bueno, puede ser un ejemplo medio raro, pero como justo me estaba apareciendo en la plataforma de TikTok y me lo puse a ver de nuevo, es la serie de Steven Universe, que me di cuenta de que en la serie original, como tal, el personaje admiraba bastante a su padre, lo veía como el ser perfecto, que siempre estaba ahí para él, pero en el reboot se dio cuenta de que en realidad no todo era perfecto, sino que él también tuvo un conflicto con sus padres, de que no supo apreciar lo que sus padres le dieron en su vida, adolescencia. Y pues ahí va el tema, de que muchas veces esos defectos que los padres a veces quieren ocultar de sus hijos y de las más personas suelen llegar a la luz y termina siendo los hijos los afectados, que son los mismos que le recriminan a sus padres sobre estas situaciones. Yo creo que hay algo importante en eso y es como, am, y- a ver, los hijos se van a dar cuenta de los padres, ¿no? Ujú. Es como imposible que finalmente no llegue ese momento en el que tú dices, ah, me dice que arregle mi cuarto, pero el carro está totalmente desarreglado ya. O sea, empiezas a darte cuenta de las cosas y empiezas a cuestionar. Pero los papás usualmente responden a eso desde a ver, como desde esta sensación desde la defensiva, como intentar actuar como que si no fuera nada, como si fueran en efecto perfectos, y eso vuelve más difícil la situación. Es decir, en ese caso es como un poco más sencillo aceptar la imperfección, que los padres puedan aceptar su imperfección y de esa forma intentar igual criar a los hijos no perfectos, desde la imperfección también, pero desde el diálogo, porque yo puedo decirle que yo sí tengo el carro desordenado, pero que eso no quiere decir que el cuarto de él deba estar igual que mi carro, porque pues en efecto el orden es importante. Y yo también podría decir que voy a intentar mantener mi carro ordenado.
El tema es que para los padres ese reconocerse imperfectos en muchas ocasiones también responde al ego, también responde a sus propias historias de vida, en donde antes te decían como de no, los hijos respetan y no pueden decir y no pueden contradecir y tienen que hacer y papá y mamá son papá y mamá aunque hagan cualquier cosa, ¿no? Que es una postura que actualmente se intenta evitar por todo el tema de los abusos, porque ese pensar que mamá y papá podían hacer cualquier cosa por mucho tiempo les llevó a los niños y a los adolescentes a encubrir casos de abusos. em, Abusos de todo tipo, abusos sexuales, abusos físicos, psicológicos y demás. Entonces realmente es un tema importante el que ellos sientan la confianza de poder hablar, de que ellos se sientan libres de poder decir. Esto obviamente es incómodo, obviamente lo es, porque a nadie le encanta que le digan las cosas que hace mal, pero es lo más saludable, es lo recomendable. Claro, en toda familia siempre tiene que haber una comunicación. Sí, claro. Correcto. Al final estas actitudes de donde como que sobreponen su autoridad sobre cualquier tipo de argumento lógico es lo que termina luego que en la adolescencia no les digan nada. Ujú. Porque al final no aprendes que no sirve dialogar porque te va a decir, no, porque yo soy esto, o ya sea que te diga, no, esto no es un problema, es poco, porque esto y esto, yo pasé esto y esto. Entonces terminas volviéndote ya más reservado. Y eso incluso también puede hacer que ya no solo con tus padres, sino en general, en tus relaciones interpersonales, pues te cueste confiar en las personas, te guardes mucho las cosas a ti mismo. Sí. Quiero tocar especialmente un tema, el tema de los hombres no lloran, el tema sobre todo porque creo que estadísticamente yo he visto que si bien las mujeres intentan más, creo que si mal no recuerdo, los suicidios que los hombres tienen intentos más violentos y digamos, ¿por qué sucedería esto? Como, o sea, sí he leído, pero quisiera la opinión de una profesional, ya que De estamos. hecho, de hecho, la tasa de suicidios es más alta en hombres que en mujeres. Y tiene todo que ver con esto de que los hombres no lloran. Las mujeres tienen socialmente mucho más permitido llorar, quejarse, buscar espacios de diálogo con otros, incluso ir al psicólogo. Está mucho más permitido socialmente para mujeres que para los hombres, porque hace mucho tiempo, de hecho, viene desde todo este tema de la sociedad, del patriarcado y demás, ubicas al hombre como en este lugar de poder, en este lugar de totalidad, en este lugar de completud. Y definitivamente ahí las emociones no tienen como un lugar. Estas emociones que te vuelven vulnerable no tenían un lugar y más bien daban cuenta de la incompletud y de que podía ser posible que los hombres también necesiten algo. Em, y es súper triste y es muy lamentable porque los hombres durante mucho tiempo, y yo me atrevería a decir que todavía sucede, que siguen criando niños con esta idea de que los hombres no lloran y eso tiene un efecto muy, muy, muy complejo a nivel de infancia y a nivel de adolescencia. Luego ves niños y adolescentes que tienen que lidiar con todos sus problemas solos y ahí es donde ves luego esta tendencia a las autolesiones, en muchas ocasiones el consumo de drogas, de sustancias, el consumo de alcohol, em, pandillas, todas estas respuestas que yo llamo, estos son intentos de responder como esa demanda de este otro grande, de esta comunidad, de una sociedad que te dice, tienes que pertenecer, tienes que poder hacer algo, no te tienes que quejar, tienes que resolver, no te puede costar nada, no puede ser que estés sufriendo porque lo tienes todo, y en realidad no es así. Es decir, es mejor darle un lugar y un espacio a esa pena, a esa tristeza, a esa frustración, a ese enojo y luego hacer algo con lo otro que también sienten, ¿no? Ya, y ya un poco más general, ¿cómo, cómo puedes detectar si un adolescente está, ya digamos, más a privado? Porque usualmente no es que vas por la vida diciendo, mira, me corto. Ujú. Entonces, ¿cómo detectas si ese adolescente está teniendo estas tendencias autolesivas? Incluso está ya pensando en ya darse baja. Bueno,
Yo siempre digo que los adolescentes, que estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Nadie quiere morir de la noche a la mañana. Esto es todo un proceso, por eso es tan difícil el tema del suicidio en los adolescentes, porque eso quiere decir que por mucho tiempo ese adolescente estuvo en un lugar solitario, en donde no pudo hacer algo para pedir ayuda al otro. Em, y eso habla mucho de su entorno. En algunos casos, digamos, es posible observarlo, es posible darse cuenta cuando hay como cambios en el comportamiento, cuando hay como tendencias a rasgos depresivos. Hay muchos chicos que empiezan a utilizar ropa distinta un poco para cubrir sus brazos, para cubrir sus piernas. Las chicas tienden a hacerse cortes un poco más en las piernas y los chicos tienden a hacerse cortes un poco más en los brazos. Em, y claro, se cubren. En el caso de las personas que están como sufriendo mucho, a veces sí te permiten verlo, ¿ya? A ver, no te digo que te lo permiten como de, mira, me estoy cortando, sino que de pronto se les olvidó o se les destapó un poco y te puedes dar cuenta de que algo está sucediendo. Y la idea siempre es poder intervenir y poder hacer algo en ese momento en el que te das cuenta, porque pues si no, imagínate, va pasando el tiempo y eso solo, ese dolor o esa angustia se sigue sentando y se vuelve cada vez más compleja. Cuando una persona llega al suicidio, puede ser que haya muchas cosas alrededor de eso, nunca todos los casos son iguales, pero sí creo que es importante identificar cómo no es algo que sucede de la noche a la mañana. Definitivamente eso es algo que viene pasando, que viene sucediendo meses, semanas, años quizás. Y claro, si alguien está cerca de esta persona, pues a lo mejor va a poder notar algo que debería llevarnos a buscar ayuda. Efraín. Claro, normalmente este tipo de personas, este tipo de perfiles dan señales, Ujú. porque por experiencia también puedo decir que hay varias personas que al momento de tener estas ideas suelen comunicar diciendo me siento mal, ojalá Ujú. no quisiera seguir existiendo. También hay casos en los que mismo te dicen, por favor, si llega a pasarme algo, llama a mis padres, te da mensajes. Hay normalmente se lo comunican a las personas que consideren cercanas y que creen que pues no le van a decir esto a nadie más, pero a la misma vez es como una forma de pedido de auxilio. Así es. Y yo creo que eso que tú dices, Efraín, es muy importante decirlo acá también. A veces los chicos le dicen a sus propios amigos, ¿no? Pero qué pesado tiene que ser para otro adolescente tener que soportar y lidiar con la idea de que el amigo se quiere morir o de que esto le está pasando al amigo. Y es súper importante que también ellos sepan que deben buscar ayuda. O sea, no es posible para un amigo solamente poder ayudar al otro a salir de la depresión. Eh, no es posible, o sea, claro, en un primer momento este adolescente puede decir yo no lo voy a traicionar, no voy a traicionar su confianza, yo no le puedo decir a nadie lo que está pasando, pero es que en realidad si tú no le dices a nadie lo que está pasando, luego no es suficiente poder ayudarlo desde esta escucha que luego se vuelve también hacia el otro, hacia este otro amigo que está intentando sostenerlo y ahora tiene que sostener a dos, porque se tiene que sostener al mismo desde la angustia de ver a su amigo y al amigo que está angustiado. Entonces, siempre lo recomendable es poder hablar con alguien en el colegio, con los padres, con algún familiar de este amigo y poder hacer algo al respecto. Y incentivar que busque una ayuda profesional. Ujú. Sí, a veces es difícil en el tema de adolescentes buscar ayuda de manera autónoma, individual, digamos, pero porque son menores de edad todavía, pero sí que deben decirle a algún adulto, quizás un profesor, quizás el psicólogo del colegio, quizás el primo, la tía, la amiga, la mamá, si es que la mamá no se le quiere decir, a alguien hay que decirle, eh, porque eso es muy complejo y requiere mucha ayuda. No que no vaya a pasar, puede ser que alguien salga de la depresión. De hecho, sucede mucho que salen de la depresión, pero eso requiere trabajo interdisciplinario pues Mucha paciencia.
profesional, sí, también. Bueno, la siguiente pregunta sería, ya que estamos hablando de este tema de los adolescentes que estén pasando un mal momento, sintetizando ya todo lo que has dicho, digamos que por A o B C motivo un adolescente que tiene prácticas autolesivas o le está pasando mal o está pensando en acabar con su vida, llega a ver este video que, bueno, se convertirá en el futuro en un fragmento. Ujú. ¿Qué le dirías a ese adolescente? Bueno, yo le diría que busque ayuda, que busque ayuda de cualquier manera. No siempre es fácil hablar. Ojo, yo creo que muchas veces te puedes cuestionar como, ¿por qué no le puedo decir a nadie? Bueno, no necesitas hablarlo, no necesitas pedir ayuda oralmente. Puede ser que le envíes un mensaje de texto a alguien o que le envíes un mensaje de WhatsApp o que le escribas en una hoja a alguien que necesitas ayuda o que a ver, que hagas un dibujo y se lo muestres a alguien que pueda comprender lo que te está pasando. A lo mejor parece que alrededor nadie va a poder ayudar y nadie va a poder entender lo que está sucediendo o lo que está sintiendo ese adolescente que quizás no está viendo, pero la intención de pedir ayuda no es que esa persona te ayude directamente, sino que esa persona te pueda llevar a un profesional que te va a poder ayudar y que te va a poder acompañar y guiar en ese proceso de recuperación. Insisto nuevamente en que la depresión es un camino largo y solitario, y es largo en la medida en la que alrededor nadie sabe que está sucediendo algo. Pero al mismo tiempo, pues es bueno también poder salir de esta idea que tenemos de no pedir ayuda, de poder con todos solos, que es lo que la sociedad también nos transmite. Esta idea de que tenemos que lograr todo solos, que tenemos que buscar ayuda en redes sociales, que tenemos que buscar ayuda en cualquier lugar, se puede volver también como complejo, porque al final la ayuda que necesitas es ayuda profesional y a veces te la puedes encontrar en redes y otras veces no y es difícil distinguir cuál es cuál. Entonces mi recomendación para ellos es intenta encontrar una manera de decirle a alguien que necesitas ayuda porque no te sientes bien. Puede ser hablando o puede ser gritando o puede ser escribiendo o dibujando, pero exteriorizarlo. Ya, gracias. Sobre el tema de las terapias, ahorita me surgió una duda, tipo, ¿en qué circunstancias tú recomiendas como ir a terapia? ¿Desde qué edad? ¿O desde siempre? O sea, sería ahí, ¿no? Gestionar eso. Creo que la terapia tiene finalidades distintas para todos. Podríamos decir, siempre hay como objetivos diferentes. Debemos ir a terapia cuando necesitamos ir. Cuando los niños son niños, no necesitan ir todavía. Cuando los niños son niños, tú te das cuenta de que necesitan ir al psicólogo porque tienen comportamientos que son inadecuados. O porque algo sucede en el contexto familiar, o porque de pronto no puede dormir, o porque tiene fobia escolar, o porque se está portando mal con los padres, con los profesores, porque le está haciendo bullying a alguien, o porque le están haciendo bullying. Quizás en la infancia es un poco más evidente cuando los niños necesitan ayuda de un profesional. Y en ese caso, para los padres es un poco más sencillo buscar la ayuda porque pues es el hijo el que la necesita. Em, Cuando ya tú vas creciendo, el adolescente en este caso debe aceptar ir al psicólogo para que esto tenga algún tipo de efecto. Sin embargo, en algunas ocasiones yo suelo recomendar a los padres como de tráigalo, y pues aquí vamos viendo si ellos le encuentran utilidad. Los adolescentes necesitan mucho hablar. Contrario a lo que los adultos piensan, los adolescentes realmente cuando encuentras un psicólogo que te cae bien, porque esa es otra, no todos te van a caer bien necesariamente. Puede ser que hayas tenido una mala experiencia con uno, pero eso no quiere decir que todos te van a caer igual de mal o que todos son iguales. Aplica para todo. Pero en definitiva, claro, el adolescente debe buscar continuar con las sesiones y yo digo, cuando tú sientes que ya estás listo para dejar de ir, ¿sí? Al menos después de un tiempo en el que hemos trabajado y abordado algunas cosas, puedes dejar de ir. Y luego cuando sientas otra vez la necesidad de retomar,
retomas hasta que luego te sientas listo para dejar de ir. No, bueno, hay personas que vamos a terapia siempre. Por ejemplo, los psicólogos deberíamos ir a terapia siempre porque estamos todo el tiempo en contacto con nuestra subjetividad al estar en contacto con la subjetividad del otro. Entonces es como muy sensible el tema. Entonces deberíamos mantenernos ahí como atentos de nuestros propios issues para poder ayudar al otro con con sus cosas, con sus dificultades. Pero para el resto de las personas que no necesariamente están vinculadas al tema de salud mental, digamos, no siempre tiene que ser largo, no siempre tiene que ser un proceso que dure años. Depende del objetivo de la sesión y depende también del tipo, de la corriente, de la orientación del profesional con el que trabajes. Ujú. Sí, justamente hace unas semanas creo que hablé con otra profesora de la universidad que se llama Priscila, que también justamente me dijo eso, porque yo como meses sin ir a terapia, ya como que me recomendó que porque justamente estoy estudiando lo que estoy estudiando debería retomarlo. Entonces ya pues ya hablé con mi papá, así que ya lo puedo retomar. Entonces unas últimas preguntas ya sería... ¿Qué consejos nos darías a gente, por ejemplo, de nuestra edad, que estamos estudiando una carrera y que por ese motivo podemos tener ya ese estrés universitario o el miedo porque se acerca el tema de trabajar, el mundo El laboral, campo pues laboral. claro, ¿qué Y consejos sí, nos yo de verdad les aconsejo que vayan a terapia. De verdad. O sea, no es como, ah, el psicólogo y les aconseja que vaya a terapia. No, o sea, la vida es la vida, o sea, nada te va a poder decir, no te vas a estresar, o no, o sí, el tema laboral no es angustiante, lo es. Y se vienen hasta que tú te adaptas, porque así como en la infancia hay como todo un duelo respecto a ya no eres un niño, sino que ahora eres adolescente. Luego la adolescencia implica otro duelo, en donde ya no eres adolescente, sino un joven adulto. Eh, y sí, es complejo, pero el poder encontrar un espacio en donde tú vas pudiendo identificar qué te angustia tanto o cuáles son esas expectativas que tú tienes respecto a ti mismo o esas ideas que son las que generan ansiedad, pues te vas a ir dando cuenta que esa ansiedad disminuye, que es un poco más llevadero, que de pronto no pasa nada si no sacas 10 en todo y te caíste en algo. Eh, pero eso te lo da el poder comprender de dónde viene toda esa angustia, toda esa ansiedad, toda esa dificultad, y no intentar ignorarla, porque es el problema de muchos jóvenes que hacen como de que no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada, y luego de pronto no puedes más hacer como que no pasa nada y solo pasa todo. Y ese pasa todo es como un punto de quiebre en donde ya no hay marcha atrás. Y te toca igual ir a terapia o igual buscar ayuda. Entonces yo recomiendo buscar ayuda antes de llegar a ese punto de quiebre. Claro, de hecho, crecer involucra cambios, tanto cambios físicos en tu cuerpo como cambios en tu vida, porque cada día no sabes qué va a venir, si algún familiar se pelea, o si pierdes conexiones, si pierdes amistades, o ganas más amistades, te conoces a más personas. En la vida siempre vamos a tener un proceso de cambios. Así que, bueno, yo me considero una persona fluye que por aquí? principalmente le temía a esto. No me gusta mucho el tema de estar experimentando tantos cambios acá y tantos cambios allá, pero es algo que muchos tenemos que aprender a vivir con eso y para eso pues siempre necesitamos estar de la mano con un profesional de la salud mental para que nos diga que esto es normal y saber cómo afrontar esto. Igual creo que también hay personas, y eso también es válido, ¿no? Porque van a haber quizás personas que te digan, no, yo sí me estreso a veces, pero luego se me pasa. Y está bien, o sea, hay personas que logran tener otros recursos para sostenerse, o personas que no pasan tanto estrés por sus carreras, o que tienen una vida un poco menos conflictiva. Hay muchos elementos alrededor de qué debes hacer para poder sobrellevar esto. Pero tiene justo que ver con los recursos que tú vas elaborando desde la infancia, ¿no? Esto que desde pequeño te dijeron, me puedo equivocar o no me puedo equivocar. Si me equivoco, ¿qué va a pasar?
cuánta presión me tengo que meter a mí mismo para no fallar. Ah, no, mijito, no pasa nada si sacaste 8, pasaste, está bien, lo diste todo, sí, lo diste todo. O no, no diste todo. No, no me sirve tu 8, necesito que saques 10. Entonces, esas cosas que en la infancia suceden son las que luego en la adultez te van diciendo a ti cómo te debes sentir, y por eso es que hay quienes necesitan ir a terapia y trabajar esto y hay quienes no, porque en la infancia y en la adolescencia pudieron tener otros recursos que le fueron dando como forma o le fueron dando un norte a estas maneras de resolver conflictos, o de resolver tensiones y situaciones. Pero en definitiva, creo que gracias a todo este camino súper doloroso que han pasado las diferentes generaciones, estamos en un punto en donde la psicología ya no es tan tabú en Ecuador, en Perú quizás, eh, y pues eso es muy bueno y hay que aprovecharlo. Al final todo eso va a repercutir a futuro en la mente. Correcto, así es. Ya, entonces ya sería, ya la última pregunta, ya sería, bueno, aquí tenemos una temática que saqué de otro podcast que me inspiré, que es que el invitado del capítulo le deja una pregunta al siguiente invitado sin saber absolutamente nada de quién va a ser ni eso. Y la pregunta que te dejó el anterior invitado fue: ¿en qué nos ayuda nuestro sistema endocrino al desarrollo muscular? Se Bueno, nota que no sabía quién era el invitado. ajá, o sea, yo creo que puedo intentar responder esa pregunta, pero a lo mejor estaría bien que le preguntes a un especialista en el área, ¿no? Creo que todos los sistemas están interconectados, el funcionamiento de todo nuestro cuerpo es maravilloso y pues definitivamente tiene mucho que ver el tema de nuestro sistema endocrino, que es el que se encarga de las hormonas, de los niveles de cortisol, de todas las hormonas que tienen que ver con lo sexual y demás. Y pues a su vez el tema de los músculos, que pues también tiene mucho que ver con el tema de la alimentación, con el tema de la actividad física, con el tema de las hormonas también, y de cómo nosotros utilizamos estos recursos para pues, seguir estimulando nuestro crecimiento y demás. Se me ocurre que va por ahí, ¿no? Como el funcionamiento de todo este cuerpo que está conectado. Claro, sí, 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 está bien. Igual obviamente no es una pregunta muy técnica porque se entiende que no es el área de expertise. Pero ya pues la pregunta que te tocó, entonces ahora te toca a ti dejarle una pregunta al siguiente invitado. Así que, ¿cuál va a ser Ay, tu pregunta? le podemos preguntar cualquier cosa. Cualquier Cualquier cosa, sí. cosa que ustedes Cualquier deseen. cosa. Am, ¿Cuáles son los ingredientes que tiene un encebollado? Me encantó. El siguiente invitado va a ser de otro país que no sea Ecuador. Vamos a ver. Ah, está bien buenazo. La verdad que sí, no me esperaba esa pregunta. Me espe- me esperaba algo relacionado a psicología. Wow, No, mucha psicología, ya hay que pensar en comida. ya me hizo dar hambre. Bueno, muchas gracias por venir. De antemano, Ariana, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y bueno, ya despidiendo el episodio, muchachos, eso ha sido todo por hoy, por este domingo. Nos vemos el próximo. Y bueno, este fue el capítulo 8 de Tu Maridaje de Opiniones. Bye. Adiós. Chao.